Son 8 de la mañana con 13. Nosotros hemos invitado al profesor Idel Wexler. Acaba de recibir las palmas magisteriales en el grado de Amauta y creo que es el reconocimiento a una vida enseñando. Yo le decía, felicitaciones, profesor Wexler. Toda su batería de León Pinelo está feliz y me dijo con mucho cariño y con mucho orgullo que también los niños y los chicos de los colegios públicos. Felicitaciones, profesor Wexler. ¿Cómo está usted? Estoy muy agradecido y muy emocionado porque yo te cuento que a los 41 años recibí la condecoración de educador, a los 53 de maestro y ahora que estoy cumpliendo 68 años, la condecoración de Amauta. Y yo como maestro, porque si bien he sido viceministro, escribo libros, hago consultoría, soy docente de posgrado, yo me siento maestro de aula y como tú bien lo has dicho, yo he trabajado 32 años en el Colegio León Pinelo, ahí yo me he formado con los niños y la juventud judía y con grandes profesionales, pero también en la escuela pública. Por ejemplo, yo he trabajado en Talara, en Comas, en Coyique. ¿En Talara ¿dónde trabajó? Nos estaba escuchando en Talara en los 103.9 de la FM. Trabajé en la Gran Unidad Escolar Ignacio Merino. ¿En qué año fue eso? El año 1971. Caramba. Al 1976. ¿Y usted qué enseñaba, profe? ¿Cuál era el curso que enseñaba? ¿O usted era en esa época los profesores todoterreno que enseñaban todo? Bueno, yo enseñaba ciencias, enseñaba química en tercero de secundaria y en cuarto. Y enseñaba biología y también matemática. O sea que era un profesor de lo que se llaman ahora las habilidades duras. ¿Cómo ha cambiado ahora? Cuando yo era chico, había historia del Perú, historia universal, geografía, no sé, matemática, te tocaba en una época aritmética, otra geometría, otra trigonometría, había biología, había química, había física, había, en fin, anatomía. Ahora los cursos se llaman diferentes, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la currículum y los cursos? ¿Estamos hablando de lo mismo? Lo que ha cambiado es la manera de organizar los contenidos, Philip. Te explico. Por ejemplo, escuché al señor presidente de la República que se debe enseñar geografía. Y ocurre que en el currículo escolar que se aprobó el 2009 y que todavía está vigente en secundaria, hay un área curricular que se llama Historia, Geografía y Economía. ¿Por qué tienen que estar juntos? Te pongo el ejemplo, ya un poco pasado, pero que es muy claro, el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Cuando los chicos van al aula en tercero, cuarto y quinto o segundo de media, el profesor tiene que explicar esto de manera articulada. El primer efecto es el aspecto geopolítico de lo que implicaba esta zona del mar en el diferendo. Pero hay una cuestión histórica que tiene que ver con la guerra con ¿no? Chile. Y además, inclusive, para explicar la guerra del guano, habría que explicarle por qué el guano era importante y por qué era importante Arica y Tarapacá. ¿Qué implicancias de tipo económico y financiero se jugaron? Entonces, yo no puedo darle un tratamiento a ese tema, por ejemplo, como te puedo dar otros ejemplos. Por ejemplo, la llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos no tiene un impacto solamente ciudadano, cívico. También tiene un impacto que tiene que ver con la historia de la democracia norteamericana, pero también juegan cuestiones de tipo económico que tienen que ver con una serie de posiciones. Y así, entonces en el Perú sí se enseña historia, geografía y economía. Lo que más bien hay que llamar la atención es que el ministro Saavedra ha quitado del currículum la historia, geografía y economía y ha vuelto al área de ciencias sociales, que evidentemente tiene algunos contenidos de historia, de geografía y de economía. Pero para evitar estas confusiones, debería seguirse llamando historia, geografía y economía. El otro tema que tú me preguntabas sobre química, física y biología.
Yo he enseñado en el León Pinelo y en los colegios públicos biología, química, física y ciencias naturales. Un tema que hay que trabajarlo desde la ciencia, el ambiente y la tecnología. Por ejemplo, la digestión, la alimentación. Ahí todo el proceso de utilización a través de la digestión de los alimentos son procesos químicos. Pero toda la producción de los alimentos se da a través de todo el mundo vegetal y el mundo animal, lo que genera estudios de biología. Pero esto también trae enfermedades y eso hay que verlo desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista ambiental en cuanto al cuidado de los ambientes con mucho oxígeno, con mucho aire. Entonces, no es que no se enseñe, Philip, lo que pasa es que ahora se enseña de manera articulada en la escuela. Vamos a decir, yo estoy hiper agradecido con el colegio que he estado, que es el Colegio Santa María, porque pese a que en esa época se ponía mucho énfasis en la instrucción memorística, a nosotros nos hacían pensar. Entonces, cuando nos enseñaron, como usted ha dicho, el tema de la guerra con Chile, nos dijeron por qué se llamaba la guerra del guano. Claro. Nos decían que el guano era importante porque era un insumo agrícola, porque era una posibilidad de tener un abono espectacular hecho de manera natural por las aves guaneras, y que a la hora de la hora lo que simplemente se hacía, se escarbaba, se ponían en buques y se mandaban a Inglaterra, por dar un ejemplo. Entonces, y esa era la llamada la guerra del salitre, y que ese salitre nosotros lo teníamos, vale la redundancia, en salitreras de Arica y Tarapacá, pero que Arica y Tarapacá no limitaban con Chile, sino con Bolivia. Entonces ahí tenías que saber de geografía de la época, y ahí venía a colación el mapa del Perú infausto, que es un mapa en donde el Perú se viene achicando hace 180 años. Entonces ahí te das cuenta de que por qué Chile era expansionista. Entonces tú ves ese mapa y Chile era chiquitito, después venía Bolivia, después venía Perú. Es decir, nosotros no limitábamos con ellos. Y de ahí comienzas a entender de historia, comienzas a conocer de geografía, tienes que conocer pues del tema del mar, porque te tienen que explicar cómo es el globo terráqueo, qué cosas son los paralelos, qué cosa es una bisectriz, ¿no es cierto? Por eso era tan complejo el tema. Y de ahí comienzas a aprender cosas. Y de ahí tienes que saber pues de la riqueza del mar, el por qué el anchovete es importante, el por qué de la corriente de Humboldt, el por qué de las profundidades marinas, el por qué el zócalo continental del sur del Perú parece que Dios le hubiera puesto un machetazo y tiene una profundidad, ¿no es cierto? Es como si Dios le hubiera metido un machete, ¿no es cierto? Y ahí comienzas a aprender y comienzas a concatenar cosas. Y habrá ahí chicos que se interesan por la biología, porque comienzan a saber qué cosa es el plancton y el fitoplancton, y habrá algunos que querrán ser ingenieros pesqueros, y habrá otros que querrán ser historiadores, y habrán otros que les interese el tema de la gastronomía, pues cuando Chile dice que el lomo saltado es de ellos, y así sucesivamente. Entonces, en mi caso particular, para mí el buen profesor era el que te explicaba y fomentaba tu curiosidad. Porque ahí es que tú ibas a tu casa y escarbabas, y en nuestra época, para que los chicos se rían, existía la enciclopedia británica y la Espasa Calpe. ¿Se acuerda, profesor? Que eran como 500 Biblias. Y el colegio que las tenía era un colegio, evidentemente, con muchos recursos, porque eran muy caras. No había Google. Ahora enseñar, dicho esto con respeto, a sus colegas es más fácil que antes. Cada tiempo, cada momento tiene sus dificultades y sus complicaciones. Pero el ejemplo que tú has dado, Philip, es de que estamos hablando de la educación básica, porque tú dices con mucha pertinencia pedagógica, como decimos los docentes, es la literatura educativa. Algunos alumnos optaban, ya sea por la ingeniería pesquera, ya sea por la agropecuaria. Te va llamando la atención. Claro, pero ¿dónde se produce el contacto con el saber general? ¿Dónde lo tuviste? En el colegio. Sí, claro. Entonces, cuando yo hablo de articulación de los aprendizajes, hablo para la educación básica, pero no solamente para el contenido, sino para la capacidad de observar, para la capacidad de organizar los datos, para inferir, Philip, para lo que tú dices, para
sacar conclusiones. Y eso es lo que hay que desarrollar en la educación básica. En el Perú se hacen esfuerzos. El gran problema es que permanentemente se andan cambiando los currículos y las universidades no forman, no digo todas, pero varias, no forman a profesores con esa amplitud de criterio donde el maestro sepa su especialidad, pero de manera articulada. Por ejemplo, yo te pongo otra cosa. Si en este momento se apaga la luz acá, total, nos volvemos ciegos, porque no vemos nada. Sin embargo, cuando se estudia la visión, no se habla de las propiedades de la luz. ¿Por qué yo te puedo ver a ti? Porque en mi retina tú te formas de manera invertida. Al revés. Y el nervio óptico te lleva al cerebro y te endereza. Eso es posible porque tenemos un cristalino, una lentecita que refracta la luz. Entonces, quien quiera entender de visión tiene que saber que la luz es muy importante y el globo ocular tiene la misión de refractar para que la luz pueda llegar en el tamaño, la imagen en el tamaño pertinente en la retina. Eso hay que enseñarlo así. Vámonos a la pausa, son 8 de la mañana con 24. Yo siempre me acuerdo de mis profesores del colegio. Bruña era un libro famosísimo, página 2 era Mariposa vaporosa, rica en tinta y en donaires. ¿Qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Yo de flores y de olores, de la espuma de la fuente. ¿Y en literatura cómo te enseñaban? El mejor profesor que tuve en mi vida se llama Leoncio Gutiérrez Castañeda, era un fenómeno. Nos agarraba y decía, bueno, ya van a leer la Ilíada. Leíamos la Ilíada, leían un capítulo. Llegabas a la clase y te decían, muy bacán. Cuéntame la escena que más te gusta, quiero que la dibujes. Y dame un resumen de 5 líneas. Y así fue con León. Y dame un comentario crítico. 5 minutos, 5 lineecitas, tu dibujo, y dime, háblame de los hermanos Karamazov, háblame de León Tolstoy, háblame de Cecé y mi planta de naranja Lima. Y así yo me metí en el libro más espectacular de todos los tiempos, que era la Ilíada y la Odisea, y aprendí de la Eneida, de Grecia, de Roma, y me metí pues en el mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque te contaba historias y conocías Japón, porque leías de Marco Polo y sabías quién era Gengis Khan, y comenzabas a leer de geografía y leías porque él te había incentivado, te había metido el bicho de la lectura. Yo siempre le voy a estar agradecido. De la lectura comprensiva, claro, con disfrute y con capacidad de crítica de la lectura, con amplio criterio, que te enseña también a escribir. Por saber de Roma es que yo sé de Cleopatra y de Marco Antonio, y por eso me metí en uno de mis hobbies, la egiptología. Vámonos a la pausa, regresamos con el profesor Idel Wexler. Me encantaría que llame gente de León Pinelo con la cantidad de amigos que... ¿Qué tal eran los Wolfens en el colegio? Malos, ¿no? No, eran buenos. Malos. Los Rodríguez, una desgracia. No, eran buenos. Levi, una barbaridad. Bueno, es que hay varios Levi, pero... No, Levi el bueno es Abraham. Todos los demás, el uno. Abraham Levi fue mi alumno de biología. Recontra inteligente ese. Sí. Jackie Levi, ese vago. Jimmy Atún. Excelente alumno. Chancón, yo le enseñé... ¿no? Chancón. Claro, Chancón. Nati Simon siempre está basado. ¿Quién? Nati Simon, el Colorado. El Colorado. No, tenía un buen rendimiento. Yo sí me acuerdo de Abraham, porque Abraham fue mi alumno en biología o en química, no me acuerdo bien, en segundo en media. Ese sabía más que usted, ese era más bravo, inteligentísimo. Vámonos a la pausa. Sabía, pero no tanto. No tanto, bueno, también tiene pero su si hubiese sabido cosas en temas que yo no sabía y podía aprender de mis alumnos, qué bueno. Moisés Rodríguez se paraba copiando, eso tú no sabes. Vámonos a la pausa, que llamen los que han sido alumnos de Idel Wexler. Estamos haciendo un homenaje a la inmensa capacidad del profesor Wexler de poder enseñar. Que me llame la gente de colegios públicos que ha sido alumno del profesor Wexler. Si usted quiere que le cuente algo, cómo le explicó a quién, cómo, cuándo, por qué, de geografía, de ciencias, de botánica, en fin. El colegio, la verdad es que en el Perú no es muy bueno en términos generales, pero cuando es bueno es porque tiene profesores excepcionales como Idel Wexler. Pausa, regresamos. Sí me ha gustado la música y me gusta, pero yo era más
inclinado a la percusión. Cuando nosotros estábamos en tercero, cuarto y quinto y media teníamos un conjunto. Ya. Yo tocaba la batería, otro amigo tocaba el acordeón. ¿Qué música le gusta a usted, profesor Bexler? Toda la música. ¿Pero le gusta jazz, le gusta Police, le gusta A mí me gusta mucho la música instrumental. Escucho mucho la música clásica de Radio Filarmonía, pero también me gustan los boleros. ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, ¿usted ha bailado bolero calato con alguna mujer? No le pregunto el nombre. No. Lo que pasa es que yo he vivido en un pueblo, en la zona rural, y lo que yo escuchaba eran los boleros. ¿Y cuál es su cantante de bolero favorito como para que la vaya buscando un bolero así que lo haga llorar? Bueno, yo escuchaba de vez en cuando a Solís de México. ¿Ya? Y escuchaba de vez en cuando a Lucho Barrios. Lucho Barrios. Claro, pero no es que me guste, lo que digo que a mí me trae la remembranza. ¿En qué pueblo vivía ahí? Yo vivía en un pueblo histórico desde la época de la independencia que se llama Santa Ana de la Huaca. Santa Ana de la Huaca, que se vacile el profesor Bexler. Cuénteme, profesor Bexler, y usted ha sido también profesor de Eddie Fleischmann. Sí, claro. Y le llevaba manzana, era sobón también en esa época. Era un alumno muy deportista siempre. Ya. Y era una persona, además de deportista, era un alumno destacado. A ver, ponle volumen para que se emocione acá el profesor Bexler. ¿Cuál ha sido el alumno más famoso que ha tenido usted? Ha sido uno que usted diga, este pata en el colegio era cualquiera y ahora resulta que es recontra famoso. Talara, en alguna entidad pública, resulta que apareció uno esto de la nada y este ha sido mi alumno. La verdad que no recuerdo mucho a uno en especial. Por ejemplo, uno te digo, Levi, por ejemplo. En Talara he tenido muy buenos alumnos. Yo comencé a los 20, 21 años a trabajar en Talara y me encuentro con gente que ahora han sido directivos del Torino. Del Atlético Torino de Talara. ¿Usted vio jugar a Paco Montero o no? Claro. ¿Usted es futbolero o no, profesor Bexler? A medias, no tanto. No pero es tan... veo los partidos importantes. No veo mucho el fútbol nacional. ¿Y hincha qué equipo es usted, profe? De Chamoni, pues. O sea, ¿usted es causa de Salomón Javiles? Por supuesto. ¿Del doctor Kogan? Por supuesto. Del gordo Atún, el grandote. O sea, Jimmy Atún es grande, pero tiene un primo hermano, Jimmy Atún. Te cuento una anécdota. Se come un Volkswagen. Una vez estábamos en una vía juvenil en Jerusalén, en Tel Aviv. Ya. Y jugaban Alianza y la U. Ajá, en Tel Aviv jugaban ese. No, jugaban acá. Obvio, pues obvio. Al tanto. Obvio. Y entonces llegó un momento que yo estaba con mis alumnos, que tanto los extraño, las 3 veces que fuimos a Israel, y yo como acompañante. A ver, ¿quiénes son de la Alianza? 40%. ¿Cuántos son de la U? 50%. Un poquito más, profesor. Bueno. Está como datum, usted tiene un margen de error muy grande. Bueno. Ya. ¿Y cuántos son del Muni? Éramos 3. León Trachtenberg, que estaba allá. Sabe, ese es otro profesor muy bueno. Yo y un alumno, Javiles. O sea, el hijo de Salomón. Porque Salomón, claro, Javiles, papá. Antiguo, claro. Y entonces cuando terminó, este alumno dijo, mire, nosotros no necesitamos ser muchos. Basta que León, que es el director del colegio, y del que es el director también del colegio, y es el que nos acompaña y yo, seamos, es suficiente. Nosotros ponemos la nota. Judíos son inteligentes, pues, Dios, ¿no? Que me llamen algún alumno del profesor Idel Bexler, porque acá la idea es agradecerle a usted, porque lo que yo he aprendido en el colegio, les soy sincero, despertó mi curiosidad para absolutamente todo. En la música yo tenía un profesor que se llamaba el Mae. El profesor Tarazona nos ponía música y nos decía, cierren los ojos y escuchen, este es Bach. Y tú, por Dios, que confirmas que Bach calma a las bestias. Usted sabe lo que es tener una clase con 45 galifardos que salen de un recreo que acaban de tragarnos a patadas y ponerle Bach a un chiquillo de 14 años y que se tranquilice. Y que te explica quién fue Beethoven, te explica quién fue Mozart, te explica cómo Beethoven pierde el oído, te explica cómo fue. Y por eso mi película favorita es Amadeus, por él. Por eso es que necesitamos maestros
que sean mediadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si te enseñan a usar el microscopio, que todos los que nos ven y nos escuchan saben que el maestro se sienta con el alumno a aprender a utilizar el microscopio. Ahí. Claro. Y quiero hablarte del fútbol. Vamos a ir a la pausa, ¿le parece? Vámonos a la pausa. Le voy a contar pues cómo es que yo comencé pues con este tema de Miguel Ángel, del Renacimiento. Es por historia, por el arte. Ahí supe quién era pues Ghirlandaio, ahí me enteré quién era Giotto, quién era Bonicelli, el Greco, los flamencos. Pero ¿sabes por qué te acuerdas? Yo te voy a explicar. Luego de la pausa me explica todo el profesor Idel Wexler. Vayan llamando los alumnos del profesor Idel Wexler, 251-9422, que llame Fleiman para que le regale algo. Siempre, patero, siempre somón. Que llame al 467-44, ubícame. Dicen muchos de los amigos míos judíos que tengo que el más inteligente que han conocido es Abraham Levy. ¿De verdad era tan inteligente? Mira, en el caso de Abraham, yo lo recuerdo como un alumno mediano. No, inteligencia. Sacar buena nota es otra cosa. Ya, es un chico inteligente. Pero el más bravo que he visto es un chico que usted dijo, este pata es beautiful mind. Qué inteligente es este, qué tal. Bueno, Einstein era judío, o sea que los judíos son inteligentes. Claro, pero también he tenido alumnos muy inteligentes, muy trabajadores, muy dedicados, no solamente en el Pinelo, sino en la escuela pública. Y ahora encuentro en los posgrados donde enseño gente que trabajar con ellos es muy fácil, porque siempre están dispuestos a explorar, a descubrir. Klimper no ha sido su alumno, Pepe Klimper. Pepe Klimper es más o menos de su edad. Él es una promoción ya mayor. Vámonos a la pausa, regresamos, que llamen al 467-4499 para conversar con un señor profesor Idel Wexler. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. En el caso, me gustó tanto el arte, el Renacimiento, después la escultura, y por Miguel Ángel supe de Da Vinci y de Sanzio, y después de los flamencos, y después de Goya, y después de Rubens, y después de David, y de los clásicos rusos, y ahí dije, me gusta, quiero saber de los museos más importantes, y del d'Orsay, y quiero conocer el Louvre, y quiero conocer el Prado, y quiero conocer la Hermitage, y el de Londres. ¿Cómo es que a un niño que me está escuchando, un profesor puede inocularle, ¿no es cierto?, el virus positivo de la cultura y de la lectura? Le ruego a los exalumnos del profesor Wexler que nos llamen al 467-4490. ¿Cómo a cuántos exalumnos puede tener usted? Uy, ¿cuántos tendré? No sé, dígame una cantidad. Serán pues unos 200.000. 200.000. A ver, cuénteme, ¿cómo es que un profesor llega a despertar en un niño de 12, 11, 9 años esa pasión para terminar siendo médico? Te lo voy a decir con 2 palabras. Porque tuviste un buen maestro o una buena maestra. Y esa maestra era seguramente un artista, o era un literato, o escribía poesía, o bailaba, o cantaba. Pero además, porque no solamente movió tus conocimientos, sino tu sensibilidad y expresión artística y creativa. Esa sensibilidad cambia tu mundo interno y queda impregnado en tu estructura psíquica, en tu persona, y que te permite esa conexión con la música, con el canto, que el profesor te orientó, te llevó, te ha quedado como algo significativo. Es lo que llamamos los maestros. Has tenido maestros que han construido aprendizajes significativos contigo. El profesor tiene 2 posibilidades: o te marca positivamente o te puede marcar negativamente, o puede ser indiferente. Esos profesores que uno recuerda y cuyas áreas y cursos han sido parte de tu desarrollo adolescente, infantil, y se mantienen en tu vida adulta, es porque tuviste un buen maestro y porque la manera como te lo enseñó fue realmente de calidad. 251-9422, 251-9422. Ayer ha sido Día del Maestro, ha sido un día pues muy convulso. 467-4499. El día de hoy, ¿usted sigue trabajando? Como claro, todos los días. Como todos los días. ¿Dónde trabaja usted?
Actualmente yo trabajo un proyecto con la UCB que se llama Hablemos de Educación. Con la Universidad César Vallejo. Sí. Y el proyecto es que yo todos los jueves visito un colegio. Ya. Y al colegio van profesores de las jurisdicciones. Primero converso con ellos, luego les doy una charla y después comparto algunas de sus cosas. Y me resulta me nutro mucho, aprendo más de lo debido. Porque, por otro lado, yo soy miembro del Consejo Nacional y participo mucho en la academia. Entonces, por otro lado, escribo libros, leo. ¿Sigue León Pinelo? Soy asesor externo del colegio y soy director honorario. 251-9422. Aló, buenos días. Aló. Aló. Le ruego ponerse los Aló. auriculares al doctor Wexler. Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Sí, adelante. Sí, hablo de Sullana. ¿Qué tal? Cuénteme. Yo soy profesor de arte en Paita, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Correcto. Profesor de Fernando Urbina. Ya. Yo enseño el área de arte. Yo he escuchado, bueno, que para llevar el arte hay que enseñar al primer alumno que lea. Y hoy los jóvenes tienen poca importancia en lo que es leer. Yo tengo, bueno, y tuve dos padres profesores que mucho me inculcaron en leer. Y la base de la educación es que les gusta leer, la lectura. Sin la lectura no podemos llegar a nada. No podemos de decir que el alumno aprenda si no le va a gustar la lectura. Yo creo que hoy tenemos muy baja interés. Y en lo que es arte, yo enseño más lo que es lo autónomo. Por ejemplo, en la última parte de mi área de arte, voy a enseñar lo que es el vals, a bailar, a que escuchen lo que es una letra peruana. O sea, es la importancia de lo nuestro, que sabemos a cuidar lo que es la cultura, los restos arqueológicos. Tenemos lo que es la identidad cultural. Por ejemplo, la mayoría de mis alumnos no sabían o tenían poca idea de lo que era la cultura caral, que fue una de las primeras culturas a la misma edad que la egipcia, y fue la primera cultura que tiene la música, ¿no? Desde que estudió la música se encontraron varias flautas y encontrado 5 notas musicales, que yo siempre les digo, como los peruanos de esa época teníamos la inteligencia para tener un amor al arte, un amor a la expresión de los sentimientos. Eso. Bueno, y muy agradecido, muchas gracias. A usted, muy Espero amable, que profesor. usted vuelva otra vez, aunque sea. Muy amable, gracias. 8:47, una llamadita más antes de la pausa. Aló, buenos días. Aló. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, aló. Se cortó. Mil disculpas. ¿Tenemos una llamadita más o nos podemos ir a la pausa, Turri? ¿Una llamada más? Aló, buenos días. 8:47. Sí, Aló. buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Yo quisiera decirle al profesor, yo quiero empezar con una máxima, con una sentencia sobre la historia. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, profesor. Yo quisiera que abran la historia del país, la verdadera historia de la guerra del Pacífico. ¿Quién fue ese traidor que se fue a Europa, entre comillas, a comprar armamento? ¿Quién fue Nicolás de Piérola? Y tantos traidores, ¿no? Y yo le pregunto a usted, profesor, de acá 5, 10 años, ¿qué va a quedar en los anales de la historia? ¿Quién fue Alan García? ¿Quién fue Toledo? ¿Quién fue Ollantumala? ¿No? ¿Quién fue PPK? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ayudemos a este país, profesor. Este país va a cambiar con la educación. Esa es la piedra angular, como los países anglosajones y de Noruega, también estos países nórdicos, ¿no? Correcto. Entonces, podemos cambiar así, profesor. Usted tiene que ayudar. Y si usted veo que es un gran hombre, un ilustre hombre, por favor, que usted sea ministro de Educación y haga una revolución cultural. Eso bueno, no va a ver, cambiar, le agradezco. Usted ya ha sido viceministro, pero ahora, usted hablábamos de eso, ¿no? De la visión crítica de la historia, de la interpretación verdadera de la historia. Claro, pero la interpretación no pasa solamente por el tema de las
batallas, de los hechos militares, por la firma de tratados. Tiene que pasar por el contexto, como te decía antes, social, cultural, geopolítico, económico, y sobre todo trabajando aquellas personas que intervinieron en la gesta de la emancipación, en la gesta de la independencia y en toda la vida republicana. Y estoy de acuerdo con el señor oyente que la construcción de la conciencia histórica nacional es fundamental. Y Philip, ahora que vienen las fiestas patrias, hay que vivir las fiestas patrias con plenitud de peruanidad. Festivales gastronómicos, desfiles con pasacalles, visitas a museos, visitas a lugares turísticos, debates sobre la realidad nacional. Por ejemplo, el debate de la corrupción en el Perú. Pero también hay que debatir qué alternativas con criterio de esperanza tenemos para el 2021 y ahora hablemos para el 2036, para el 2050. En ese sentido, creo que todos debemos estar juntos. Yo le quiero agradecer por el lanzamiento a mi querido amigo. Cuando usted sea presidente, espero que me nombre. Muchas gracias. 8:50, pausa. Regresamos con Idel Wexler, quien viene a las 9 de la mañana aquí, que Bravo Prado. Ya está esperando Edwin Dertiano para hablar sobre el tema de las motos. Quieren prohibir las motos, no quieren que circulen más motos. Hay toda una controversia entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima, y Edwin Dertiano nos va a dar luces al respecto. Correcto. Me hace acordar a mi buen amigo Hernán Garrido Leca, que él esto es inventor. Tú sabes que él es el autor de la letra de Súbete a mi moto del grupo Menudo, hermano. Tiene su pasado. Vámonos a la pausa, 8:51. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Una de las cosas que a mí me molestaban del colegio, porque era la parte memorística, y yo creo que de repente le molesta a un montón de chicos, era el tema de las matemáticas, cuando nos hacían repetir y repetir problemas de Baldor. El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Entonces, ahí como que habíamos muchos que le agarramos bronca a las matemáticas. Y fíjese, profesor, yo terminé siendo agente de aduana y terminé sacando cubicajes y pesos y ahora todo el día por mi tema de chamba inmobiliaria saco números y números y números, y como que Diosito se vengó de mí y me obliga a hacer números. Pero mucha gente dice que en el Perú sobran cocineros y faltan ingenieros, y ingenieros metalúrgicos, ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos. ¿Cómo acercar a los niños a la ciencia, que es algo más o menos árido, complicado? Las matemáticas, la trigonometría, la física, la química. ¿Qué sugiere usted a los profesores que nos escuchan? Antes de eso, permíteme una licencia. Yo sigo enseñando, yo soy asesor del Colegio Raimondi, del Dante Alighieri, y trabajo con profesores y estoy al tanto de lo que ocurre con los alumnos. Y tengo alumnos, maestros, ingenieros, gerentes, que les enseño cursos a través de la maestría de USIN, que es una escuela de negocios internacional. Enseño en el Instituto de Gobierno. Así que sigo en la enseñanza y espero seguirlo para más adelante. Con respecto a tu pregunta, la matemática de Baldor. ¿Cómo era la matemática de Baldor? Te daban 10 problemas, se resolvían con el profesor. Luego, primero te daban ya resueltos los problemas. Luego te decían, en el colegio resolvían 10 más, pero parecidos a lo anterior. Y luego te dejaban de tarea 10 más que eran similares al anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tú no pensabas, ahí no razonabas, ahí no desarrollaba tu pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque era una reiteración de lo mismo. En un problema decían, por ejemplo, un señor fue al mercado y compró con 50 soles una camisa de 10 y un pantalón de 5, por decir, ¿cuánto hay de vuelta? Otro problema, te cambiaban los nombres, te cambiaban el escenario, pero igual era suma y resta. La matemática necesita de profesores, primero, que entiendan que en el salón no hay tigres de matemática.
tienen que enseñarle a todos por igual, teniendo en cuenta sus diferencias. Y entonces, si los matemáticos quieren enseñarle a 30 alumnos, pensando en lo que ellos llaman inconvenientemente, los tigres, en función de los tigres, le enseñan a todos bajo la misma metodología, los mismos contenidos, la misma evaluación, esos colegas que generalmente no han estudiado pedagogía y que han aprendido a trabajar en academias preuniversitarias, no ayudan al desarrollo de la matemática. La matemática tiene que ser recreativa, sencilla, con pruebas para la diversidad y con educadores. Cuando yo le pregunto a un maestro, oye, tienes 40 alumnos, ¿por qué has jalado a 30? Me dice, bueno, 10 son tigres y los otros 40, no puedo decir la expresión porque es muy fuerte. Pero entonces ese profesor está fracasando, pues. Está mal, pues. Es decir, 10 están muy bien y el resto, con el perdón de todos, que se fríe. No. Eso no puede ser. Y con respecto a química, física, biología, ciencias, hay que trabajar experimentalmente. Hay maestros que se están capacitando en ese sentido. Pero para eso necesita la infraestructura del laboratorio. A ¿no? eso iba. Claro. Ese es el problema. Es como el problema, por ejemplo, de la el gran pregón de la gran reforma educativa que se iba a enseñar inglés en primaria. Efectivamente, están las 3 horas en inglés, pero no hay un colegio al que haya ido profesores de inglés para enseñar. Entonces, no se está enseñando inglés en primaria a cargo de profesores especializados puestos por el Ministerio de Educación. Eso no se hace. No hay que vender humo. Menos mal que la ministra actual está tratando de esforzarse para que el 2018 esto pueda haber. Son 8 de la mañana con 57, 467-4499, 467-4499. Llámeme usted a estos teléfonos si hay algún alumno del profesor Bexler que quiera conversar con él en buena hora. Para mí siempre es bonito hablar de este tema porque me transporta a mi niñez, a mi adolescencia, y ahora que yo soy papá, a mis hijitas también les inculco el hecho de querer leer con los cuentitos, y ellos ya tienen pues su pequeña Biblia, comienzan a saber de la historia de Egipto o de Roma o del cuerpo humano, comienzan a leer poesía, y cuando yo les leo poesía se ríen porque les parece. ¿Qué edades tienen? 6 y 10, o sea, son 7 y 10. Pero cuando yo les leo... ¿Varones? Mujercitas. Mujeres. Cuando les leo la poesía les da risa. Porque dice, ¿cómo rima, papá? Y todo termina igualito. Entonces le digo, no le digo igualito, es parecido. Pero ese tipo de cosas, evidentemente a alguna le gustará la música, a otra la literatura, a otras las ciencias, a otra le gustará pues la geografía, aprenderá de biología. Mucho ese es memorístico, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba el cuerpo humano, aprende todos los huesos. Pero eso no hay que enseñarlo. Todos los músculos. Eso no hay que enseñarlo. Y se sigue haciendo lamentablemente. Hay que ser Yo tengo a mi nieto Mauricio, que tiene 6 años, y le enseñan que repita de memoria los huesos. Eso no tiene ningún sentido. O aprenderse los nombres más adelante de manera repetitiva de todos los nombres científicos de las plantas y de los animales, ¿te acuerdas? O el percentil ortográfico, Philip. Decirle a un niño, escribe 20 palabras, a un alumno. Entonces le dicen, ¿cómo se escribe árbol? La A, la R, la B grande, la O, la L. ¿Dónde ve el acento? En la A. ¿Por qué? Porque termina en consonante, que es él. Ya. Pero ¿no sería mejor que él escriba un texto donde diga, el árbol es una planta grande, verde, que adorna el parque y que produce oxígeno? Y en ese texto enseñarle a usar los nombres propios, van con mayúscula, la punto y coma, la coma, el punto y la tilde. Esa es la metodología. Yo lo escucho a usted y usted como que nació para esto. ¿Usted cuándo decide ser maestro? ¿Por qué le gustó ser maestro? Bueno, yo cuando era adolescente, en mi pueblo, ahí donde escuchaba los boleritos, yo me vine a Lima
y me presenté a San Marcos, ingresé a Geología. Pero por ahí un buen amigo, ya ingresando para matricularme, ¿por qué no estudias educación? Mi hermana Paquita, a quien siempre le rindo homenaje, ícono de San Marcos, no quería que estudiara educación. Pero me saqué una beca en la Cantuta. Me daban todo. Y a mí me gustaba, desde que era adolescente, mis vacaciones, porque yo iba a ayudarle a los maestros en estos caseríos aledaños a mi pueblo, como Viviate, que son pueblos de gran recordación. Entonces, yo siempre he sido proactivo, me ha gustado hacer actividades artísticas, actividades deportivas. Yo en mi pueblo organizaba concursos y entré a estudiar la Cantuta. Y como verás, no me ha ido mal. Le ha ido bien. Ha sido usted muy amable con nosotros. No, te agradezco mucho. Bendiciones, profesor Bexler. Tengo un recado para ti. ¿Qué recado? Mi hija Katia Susana te escucha. Y por casualidad me dice, papá, dile a Philly que le agradezco, porque lo que yo siento como hija es que te está haciendo un homenaje. Dile que le agradezco. Bueno, es lo que nosotros hemos tratado de hacer, porque además, como le digo, yo tengo grandes amigos en la comunidad judía del Perú. Y usted muy probablemente sea de los más admirados. De todos, ¿ah? Y cuando me hablan de usted, se sienten muy... Es como cuando los judíos te hablan, pues, y te dicen, Beto Levi. Beto Levi, pues, ha sido, pues, un ícono, ¿no? Un gran emprendedor, un tipo recontra bueno, todos los judíos orgullosos. Te hablan del doctor Kogan, del doctor Eskenazi, pues... A mí el doctor Eskenazi me curó, una fiera. El doctor Eskenazi es uno de los mejores neurólogos del Perú. No, y me hablan de usted con un gran cariño. Mira, las generaciones que yo he educado en el Colegio León Pinelo por 35 años, les tengo un profundo recuerdo, un profundo respeto y agradecimiento. Y quien me presentó a Las Palmas ha sido el Colegio León Pinelo. Mire, le agradezco mucho a la profesora Pilar Cervantes, que me presentó junto con otras instituciones como la Cámara Peruana del Libro, la Universidad de San Martín, porque siempre hay un proceso de evaluación. Y me yo ha lo recuerdo recuerdo que mucho. era Mosca Levi, que era Sobón Fleiman y se copiaba Moisés Rodríguez. O sea, ya está confirmado. Pero también he comprobado que en la escuela pública, en Magdalena, en Coyique, en Piura, hay excelentes muchachos y que los chicos de la comunidad judía son chicos bien formados, bien educados, muy cariñosos y sobre todo muy agradecidos. Es verdad. Y ellos le tienen a usted un especial cariño y respeto como que se le tiene acá en Exitosa. Felicitaciones a la familia Bexler, a su hija, a todos sus hermanos, a su señora, a sus amigos, que evidentemente han disfrutado con usted este muy merecido galardón. Y del Bexler recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Vámonos a la pausa. Aquí que quien viene en Exitosa, la radio del Perú, además de Judy Rodríguez, que va a recibir algún día las palmas magisteriales de Tocache. Luego de Judy Rodríguez, directamente desde Tocache para el Perú entero y el mundo ahora, y el mundo, viene Edwin Dertiano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú, para hablarnos sobre el tema de las motos. Siempre discutimos el tema de las motos que deben desaparecer, pero bueno, hay gente que usa motos. Y me pones la obra cumbre de Hernán Garrioleca, Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Vámonos a la pausa, regresamos con la moto.